terminar, antes de sentarnos, pero antes de sentarnos quiero darles la bienvenida a todos. Perdónenme porque a veces soy irrespetuoso y no les doy la bienvenida. Bienvenidos a esta su casa, a esta familia. Gócense, alégrense en el Señor en esta mañana. Y de verdad que un aplauso de bienvenida a los que vienen por primera vez. Démosles ese aplauso de recibimiento a ellos. Quiero decirles que después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ustedes son los más importantes, así que se merecen ese aplauso. Quiero que vayamos a la Escritura, a la palabra de Dios en esta mañana, y para ello quiero invitarlos a que vayamos al evangelista Lucas en el capítulo 24. Lucas capítulo 24, la persona que me antecedió nos exhortó a que debemos traer la Biblia. Entonces, para los que la seguimos trayendo, felicitaciones. Para los que no, animarlos a traerla. Está bien, la tenemos en la tableta o en el celular, pero mire que a veces nosotros, el celular nos distrae mucho, porque estamos ahí leyendo y de pronto nos llega un mensaje y ahí nos afecta de pronto la concentración. Pero vamos a proponernos traer nuestra Biblia. El que no tenga Biblia, levante la mano porque vamos a tomar lista y vamos a hacer una colecta entre todos y le vamos a regalar una Biblia. Gloria al Señor. Lucas capítulo 24. ¿Estamos ahí? ¿Me confirman, por favor? Amén. Vamos a leerlo todos porque la Biblia dice: bienaventurado el que lee y el que oye la palabra de Dios. Amén. Eso dice allá en el libro de Apocalipsis. Por eso vamos a leerlo todos y vamos a leerlo con el entendimiento. Dice: el primer día de la semana, o sea, ¿qué día? Un domingo, como hoy, un día como hoy. Muy de mañana es que a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Bueno, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Santo. Aconteció que estando ellas perplejas, o sea, quienes, las mujeres, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pues no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cuántos se alegran por esa noticia? No está aquí, ha resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Denle ese aplauso porque es para el Rey de Gloria. Y los ángeles le dicen allí a las mujeres: acuérdense de lo que el Señor os habló cuando aún estaban allí en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. ¿Es qué? Necesario, diga necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de esta escritura, Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Nos da una palabra de esperanza, una palabra de triunfo, de victoria, Señor. Gracias porque nuestro Señor no está ni en la cruz colgado, ni en la tumba, sino que hoy está gozándose allí a la diestra del Padre y desde allí está intercediendo por cada uno de nosotros. Señor, te damos la gloria y la honra. Bendice la vida de tu pueblo, de tu iglesia en este tiempo, Señor. Avívala, Señor amado, y llénala, Señor, de tu gracia. Yo te lo pido, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Dale ese aplauso nuevamente y siéntese, por favor. Gloria al Señor. Hoy es un domingo especial.
No es como los demás domingos. Es un domingo especial y ustedes dirán, pastor, ¿por qué? ¿Por qué es un día especial? Voy a contarles por qué. Porque hoy recordamos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que fue sepultado, pero que al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó de entre los muertos. Y ahora vive para siempre. Dígale al que está a tu lado, Jesucristo resucitó y vive para siempre. Repítale nuevamente la dosis. Vive para siempre. Aleluya. Hemos creído en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Antes creíamos en el Dios que está colgado todavía ahí en la cruz y nos inclinábamos, ¿cierto? Y le pedíamos y le hablábamos, pero no nos escuchaba. La diferencia que hoy tenemos es que tenemos nuestra fe puesta en un Dios vivo. Un Dios que no se quedó en la tumba. Si usted va a la tumba de Jesús, la tumba está vacía. Cristo está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Este domingo es un domingo de victoria. ¿Es un domingo de qué? De victoria. Dígale, hoy es un día de victoria. Es un día de victoria. Porque nuestro Señor Jesucristo venció. Pónganme atención acá. Venció, número 1, el pecado. Dice que venció al pecado, dice la palabra. Venció la tumba. Venció la muerte, tercero. Y venció ¿a quién más? A Satanás, el diablo. Por eso hoy es un día de ¿qué? De victoria. Dile al que está al lado ahí, dígale, hoy es un día de victoria porque Jesús venció al pecado, a la muerte, a la tumba y a Satanás. Ahí numérale los 4. Primero, ¿cuál fue? Pecado. ¿Cuál otro? La tumba, la muerte. ¿Cuánto le tienen miedo a la muerte? Ya no le tenemos miedo a la muerte porque ya está vencida, está derrotada. Y venció a Satanás. ¿Cuánto le tienen miedo a Satanás? Satanás también es un enemigo ¿qué? Derrotado. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció. ¿Por qué? Porque esa victoria que Él logró sobre esos 4 enemigos es tu victoria y es la victoria de la iglesia, de todos nosotros. Denle ese aplauso al victorioso Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la evidencia de esa victoria? Porque alguno le puede decir a usted, algún incrédulo, algún saduceo. ¿Hoy vinieron los saduceos? ¿No? ¿No están aquí los saduceos? No, se quedaron, hoy era festivo y no vinieron. Los saduceos son los que no creen en la resurrección, ¿cierto? Entonces le puede decir, bueno, demuéstreme que Cristo resucitó. Yo le digo, pues venga, vamos a Jerusalén, págame el transporte y le muestro que la tumba de Jesús está vacía. Cójale la caña. Amén. La evidencia de que Cristo se levantó de los muertos es que la tumba está vacía. Si usted va a la tumba de Mahoma, ahí está Mahoma momificado. De todos los demás dioses, ahí están en la tumba. Pero de nuestro Dios, la tumba está vacía. Gloria al Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es lo que le preguntan allí estos 2 varones con vestidura resplandeciente a estas hermanitas que muy temprano, el primer día de la semana, fueron allí a ver la tumba del maestro. Y el ángel del Señor les dice, bueno chicas, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. ¿Qué pasó? Ha resucitado. Ha resucitado. Estas fueron las palabras de el ángel a las mujeres que estaban allí junto al sepulcro de Jesús. Pero verdaderamente nosotros comprendemos lo que significa que Jesús hoy esté vivo. ¿Usted entiende? ¿Usted comprende esa verdad espiritual?
¿Qué implica para nosotros que Jesús esté vivo hoy? ¿Qué consecuencias, qué beneficios? En eso, ¿qué nos cambia la vida a nosotros? ¿Nos afecta o no nos afecta? Por eso yo quiero invitarlos hoy, amada iglesia, a que entre todos comprendamos y entendamos, por medio de la palabra de Dios, por supuesto, lo que significa para nosotros que Cristo haya resucitado. Porque bueno, todas las semanas celebramos el domingo de resurrección, pero ¿qué? ¿Eso cómo se come? ¿Eso en qué nos sirve? ¿En qué nos apoya? ¿Qué nos trae a nosotros, a nuestra vida? Es como lo que nos debemos preguntar, ¿verdad? Número 1, el hecho de que Jesucristo haya resucitado entre los muertos significa una victoria. ¿Significa qué? Victoria. Primera de Corintios, allí el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15, verso 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de la ley, del pecado, es la ley. Y esto es bien importante que nosotros lo meditemos y lo analicemos. Jesús con su resurrección venció, ya dijimos, a los peores enemigos de la raza humana: a Satanás, a la muerte, a la tumba y al pecado. ¿Cierto? Esos son los peores enemigos que el ser humano tiene. Mire que si nos vamos allá al comienzo, recordemos que Satanás trajo la muerte a este mundo, porque en este mundo no había la muerte, pero la trajo Satanás, la trajo. Primero porque Satanás ha venido a 3 cosas: ¿a qué? A robar, a matar y a destruir, ¿cierto? Esa es su profesión, ese es su oficio. Todos los días se la pasa haciendo esas 3 cosas: robando, matando y destruyendo. Satanás fue el que trajo la muerte a la tierra, porque la muerte no existía en la tierra. Dice, Satanás trajo la muerte para la raza humana ¿a través de qué? A través del pecado. Y recuerden, cuando pecó Adán, entró la muerte. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 21: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que se llamó ¿cómo? Adán, también por la muerte, también por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Quién? Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, todos vamos. ¿Hay alguno que está exento de la muerte? Todos vamos a morir. Es lo más seguro que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entró por Adán. Pero lo más importante es lo que viene. Dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos vamos ¿a qué? A resucitar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Adán trajo la muerte, ¿cierto? Pero con la muerte del Señor Jesucristo viene la vida también para nosotros. Eso es lo lindo de las cosas del Señor. Por medio de la resurrección de Cristo, entonces, somos vivificados. La muerte que entró por el pecado de Adán ha sido vencida por la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo venció la tumba. La tumba no lo pudo detener o retener allí. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es más poderoso que la tumba y que la muerte. ¿Cuánto le dan un aplauso? Amén. Gloria al Señor. Por eso hemos creído en un Dios vivo, poderoso. La muerte ni la tumba pudo
retenerlo, pudo vencerlo. La victoria que el Señor Jesucristo, o que nuestro Señor Jesucristo obtuvo allí sobre la muerte y sobre la tumba, nos da a nosotros la victoria sobre las demás situaciones que usted y yo podamos enfrentar aquí en este planeta Tierra. Se lo repito para que lo entienda. Amén. La victoria que Jesucristo logró allí sobre la muerte y sobre la tumba nos da a nosotros, a usted y a mí, la victoria sobre las demás situaciones que enfrentemos en la vida. Amén. Pablo dice que esa victoria que él logró allí en la cruz es tu victoria y es nuestra victoria. Dice la palabra: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Si ven lo que tenemos nosotros, gracias a que Cristo venció al tercer día la muerte y la tumba, y hoy está allí a la diestra del Padre. También significa inmortalidad. ¿Sabía usted que somos inmortales? Dice Juan en el capítulo 11, Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, para los que tienen su Biblia ahí, los que están tomando nota. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo así? Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Pero quiero ver las manos levantadas, los que verdaderamente creen. Gloria al Señor. Aunque estén muertos, vivirán. ¿Eso para quién es? Para nosotros, los que estamos aquí, ¿verdad? Y dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, 26. Escríbalo ahí en la tabla de su corazón. Dice el Señor: ¿cree en esto? ¿Ustedes pueden creer eso? Y esto lo dijo, estas palabras las dijo el Señor aún estando aquí con vida. Y si Él no hubiese resucitado, estos versículos serían simples palabras. Pero hemos visto por la Escritura que Él ha resucitado, que Él venció entonces allí a esos enemigos que teníamos nosotros. Venció la muerte, ¿cierto? Y eso nos da a nosotros la certeza, la seguridad de que son promesas verdaderas. ¿Y esto por qué? Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas del Señor son sí y amén. Dile al que está a tu lado: las promesas del Señor son sí y amén. Despiértalo ahí, dígale: las promesas del Señor son sí y amén. Gloria al Señor. Dice: pero ¿por qué me distraes si estaba viendo el celular? El que cree en Él, dice la palabra, que tiene inmortalidad. Los que creen ¿en quién? En Jesús. No morimos. ¿Cuántos se alegran por eso? Por eso, déle ese aplauso al Señor. Dice la palabra: y eso no de nosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tenemos inmortalidad gracias a la resurrección de Cristo, porque la resurrección es la garantía de nuestra vida eterna. Es la garantía. Nosotros podemos creer que viviremos aunque muramos. Podemos creer que un día nos levantaremos de la tumba
Porque el que nos dio la promesa, que fue el Señor Jesucristo, lo cumplió. Él murió y resucitó, ¿cierto? Él fue sepultado y salió victorioso allí del sepulcro. Por eso los que han ido allí a Tierra Santa y han visitado la tumba de Jesús, la encuentran vacía. Ese es uno de mis sueños y una de mis peticiones, que el Señor me dé licencia de ir a conocerla también, ¿cierto? Porque cuando uno ya ve con sus propios ojos, porque a veces nos pasa lo de Tomás, ¿cierto? Hasta que no metamos la mano allí en el costado, no creo. Pero yo sí creo, yo sé que todos aquí creemos que Jesús no está en la tumba, que Él está hoy allí a la diestra del Padre. Gloria al Señor. Y esto es bien importante, ¿cierto? Porque mira, hay muchas personas en esta tierra que han puesto su fe, que han puesto su esperanza en sabios, en filósofos, en santos y en santas y en líderes religiosos, pero ellos están allí en sus tumbas. Si visitamos la tumba de Mahoma, ahí está Mahoma. La tumba de nuestro Señor Jesucristo hoy está vacía. ¿Por qué? Porque Jesús está hoy allí con el Padre amado, intercediendo por usted y por mí. Gloria al Señor. ¿Somos qué? Inmortales. No morimos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús venció la muerte, venció la tumba. Y esa victoria también es nuestra victoria. Amén. La muerte no podrá contenernos a nosotros. En su momento dice la palabra que los que hemos creído en el Señor Jesucristo y hayamos muerto seremos despertados y saldremos al encuentro con el Señor. Y los que estemos vivos, si el Señor viniera en este momentico, dice que este cuerpo será transformado en un cuerpo, ¿cierto? En un cuerpo diferente, ¿cierto? En un cuerpo glorioso. Y partiremos al encuentro con el Señor para estar con Él por toda la eternidad. Así que no hay poder de la muerte sobre nosotros. ¿Gracias a quién? A que Jesucristo venció la tumba, venció la muerte. Significa también que eso es lo que la resurrección de Cristo nos da valor a nuestra vida. Nos da valor a nuestra fe, a nuestro credo. Dice 1 Corintios 15:13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación. Y somos llamados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron son. Qué pena que no les di la cita, 1 Corintios 15, 13 al 20, para los que están tomando nota. Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana nuestra esperanza. Entendemos aquí que si Cristo no hubiese resucitado, pues seríamos, como dice el apóstol Pablo, los más dignos de conmiseración. Nuestro cristianismo sería en vano. Nuestra predicación sería también vana. Nuestra fe de igual manera. Nuestra salvación sería una mentira. Nuestra vida cristiana no tendría ningún valor. Realmente lo que le da valor a nuestra fe, a nuestra vida cristiana, es la resurrección de Cristo. Por eso es que es importante que nosotros entendamos el significado
Lo único que le da valor a nuestra fe, a nuestra predicación, a nuestra vida cristiana, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, vana nuestra esperanza. Podemos decir que creemos en un Cristo vivo. Amén. ¿Cuántos creen en un Cristo vivo? ¿Cuántos creen que predicamos a un Cristo vivo? Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vivimos para un Cristo que está vivo, no está en la tumba. Nuestras oraciones son escuchadas, ¿verdad? Cuando le pedimos al Señor. Nuestras oraciones también son contestadas porque nuestro Cristo está vivo. El gozo realmente es una realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la promesa, Él cumple su promesa. Él cumple lo que ha prometido a cada uno de nosotros. Lo dice Mateo 18, en el verso 20, porque donde están 2 o 3 en mi nombre congregados, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí con nosotros? Dice, donde hayan 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Y yo lo creo. ¿Por qué? Porque sé que Él está vivo, porque Él resucitó. Si no hubiese resucitado estaríamos solos, pero tenemos al Señor. Él dijo, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. La resurrección de Cristo significa una esperanza viva. ¿Significa qué? Una esperanza viva. Dile al que está a tu lado, la resurrección de Cristo significa una esperanza viva. Y mire que esto lo dice Pedro allí cuando estaba predicando a la iglesia que estaba pasando por persecución, por aflicciones, por presiones. Y ellos necesitaban como iglesia una esperanza viva, una esperanza real, confiable. Les dice Pedro en Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿De dónde surge esa esperanza viva? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza entonces es Cristo. Nuestra esperanza está ¿en dónde? En el Cristo que resucitó de los muertos. Y allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, verso 16 dice, porque toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. O sea, todo poder, toda potestad lo recibió el Señor. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos en mi nombre y enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y les prometo que estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Amén. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Aunque quizás nuestro padre, nuestra madre ya no esté con nosotros, pero el Señor dice, tranquilos, con todo yo los recogeré. Amén. No estamos solos en esta vida. Cristo es esa esperanza viva que nos acompaña en todas las circunstancias. Y a veces como pueblo, como familia, como iglesia, pasamos por circunstancias difíciles. Pero ahí es donde tiene que aflorar esa esperanza viva de que el Señor nos va a dar la victoria. Que así como Él venció la tumba y venció la muerte, vamos a vencer con Él las vicisitudes de la vida, las circunstancias que tengamos que afrontar en esta vida. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñoreará más de él. Si hay enfermedad quizás en este momento en tu vida, nuestra esperanza está puesta ¿en quién? En Cristo. Si hay pobreza quizás tocando tu vida, nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Si hay amenazas en tu vida, nuestra esperanza es el Señor. Quizás hay soledad en tu vida, tu esperanza es Cristo. Solamente aguardemos con fe, esperemos con fe su manifestación gloriosa en nuestra vida. Amén. Porque a veces creemos que es en el tiempo nuestro, pero no, es en el tiempo de Él. Perseveremos en el Señor. Tengamos confianza en sus promesas. Tengamos fe en lo que Él nos ha compartido. Y a su tiempo, como dice la Escritura, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Tito lo dice en el capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, esperando, amén, en el Señor, confiando en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire que en quinto lugar, y para finalizar, la resurrección de Cristo nos da una herencia en los cielos. ¿A cuántos les gustan las herencias? Alguien decía, cuando uno va al entierro de sus padres, es como mejor cuando hay herencia, ¿no? Que cuando toca hacer colecta para enterrarlos. Pero mire aquí que la resurrección de Cristo nos bendice hasta en esto, nos da una herencia, no aquí en esta tierra, sino en el cielo. ¿Cuántos sabían que tienen herencia allí en el reino de los cielos? Gracias a que Jesucristo se levantó de la tumba, venció la muerte. Tenemos una herencia. Y dice Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? ¿Para quién? Para vosotros. Es una herencia especial. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el Señor nos prometió que se iba a prepararnos un lugar para nosotros. ¿Se acuerdan de ese texto? Que dice, ya no estén más tristes. Me tengo que ir, es necesario, porque tengo que ir a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Esa es la voluntad del Señor. Amén. Decíamos al comienzo que Él está ¿dónde? A la diestra del Padre. Y el deseo de su corazón es que usted y yo también estemos allí. Y por eso Él dice que fue a prepararnos un lugar. Amén. El apóstol Pedro aquí nos permite comprender o nos hace entender un poquito que hoy el Señor está preparando para nosotros no una recompensa, tampoco es un premio, ni tampoco es un salario o un pago, ni algo que nosotros pudiéramos comprar. Dice la Escritura que es una herencia, una herencia. Es decir, a nuestro Padre le ha placido darnos a nosotros una herencia en el reino de los cielos. ¿Y saben cuál es esa herencia? La vida eterna.
la vida eterna, la gloria eterna. Dice la palabra, cielos nuevos y tierra nueva, de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Para quién? Para nosotros, para usted y para mí, para usted y su familia. Amén. Por eso el Señor dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que somos de allá arriba. Por eso el Señor nos dice que no pongamos tanto la mirada acá en el mundo, sino que pongamos la mirada allí en las cosas celestiales, en las cosas del reino. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quieren conocer un poquito más de la herencia que el Padre nos tiene preparadas? Bueno, vamos a mirar en el versículo 4. Mire que esa herencia, 1 Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, ¿qué más? Incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vayamos por ahí, por el cielo, herencia reservada. Allá tenemos una reserva que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros. ¿Y qué quiere decir una herencia incorruptible? Quiere decir que no sufre cambios, que permanece para siempre, que no se devalúa, que nunca perderá su valor, ni su calidad, ni su perfección. Es decir, una herencia especial, incorruptible. Amén. Qué lindo. Porque yo veo aquí muchos jóvenes están aprendiendo y mire, Dios nos ama tanto que el Señor Jesucristo está allí, pero no está de vacaciones, ¿cierto? Porque Él está allí preparando un lugar para sus hijos. Amén. Dice el Señor, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Amén. Y Él está en este momento allí preocupado porque muy pronto vamos a estar con Él. Una herencia incontaminada. Significa esto que no puede ser manchada ni ensuciada. El pecado nunca más podrá contaminar lo que Él nos ha dado. Amén. ¿Por qué razón? Porque Satanás, dijimos, ¿cierto? El pecado, la muerte fueron vencidos en la cruz. Esos enemigos ya no podrán allí dañar esa herencia que Jesucristo nos dio a nosotros. ¿Qué más dice? Que es una herencia inmarcesible. ¿Cómo así? Inmarcesible. Quiere significar que no se va a marchitar, que no se va a extinguir. Siempre estará en perfectas condiciones, así como una flor que se va renovando cada día. Nunca va a envejecer, nunca se va a arruinar. Estará siempre perfecta. ¿Para quién? Para sus hijos y para sus hijas que han creído en el Señor Jesucristo. Finalmente dice que está reservada, ¿cierto? Cuando uno va a un restaurante y dice mesa reservada, alguien ya la apartó ahí, ¿no? No nos podemos sentar ahí. Pues esta herencia que el Señor Jesucristo nos da está reservada. Allí está su nombre. Amén. ¿Reservada para quién? Para Juan, para María, para José. Está reservada en los cielos. Significa que está apartada, que está guardada, que es una herencia que nadie más la puede tomar ni tocar, ¿cierto? Nadie más nos la podrá arrebatar. Está protegida nada más y nada menos que por el Señor. Amén. Lo lindo que significa la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es como el sello del plan de salvación. Allí en Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó Dios a nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que viniera aquí y tuviese que pasar por ese proceso que recordamos en esta Semana Santa, ¿cierto? El juicio injusto que tuvo el Señor, los látigos, cargar esa cruz pesada, las burlas, el escarnio, esa condena
tan terrible a un justo, ¿cierto? Allí las burlas cuando fue colgado, los clavos en sus manos, en sus pies, la sed que tuvo que pasar. Y todo eso el Señor lo hizo por amor a usted y a mí. Porque Él no quiere que ninguno se pierda. El Padre nos amó tanto que envió a su Hijo amado como ese cordero, como veíamos el Viernes Santo, ese cordero sin mancha, ese cordero que fue sacrificado y con ese sacrificio nosotros, gracias a su misericordia y a su amor, fuimos perdonados, fuimos justificados. La salvación, tu salvación, es la salvación más cara que se ha podido pagar. Dios tuvo que pagar con la vida de su propio Hijo para que hoy pudiésemos nosotros tener esta herencia, por ejemplo. Esta herencia no es gratis. A veces creemos que como nos regaló, entonces no la valoramos, ¿cierto? Pero hay que cuidar eso que Dios ha hecho. Porque ya no, dice la palabra, ya no hay más sacrificios que se puedan hacer. Muchas personas que no han recibido y que no han creído en el Señor Jesucristo, ya no hay nada más que se pueda hacer por ellos. Solamente les espera allí el juicio, la condenación eterna. Pero gracias al Señor que vino a morir por nosotros, ¿cierto? Para perdonar nuestros pecados y ha resucitado para, como dice la palabra, renacer de nuevo, tener una vida nueva, tener esta vida eterna y esta herencia eterna allí que Él nos tiene reservada para cada uno de nosotros. Démosle ese aplauso fuerte de gloria, de honra, de alabanza al Señor. Ponte de pie ahí un momentico. Quiero que le demos gracias a Dios. Yo creo que en nuestro corazón, en nuestra vida debe haber palabras de gratitud a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por esa obra redentora que hace más de 2000 años se selló en un día como hoy, cuando el Señor se levantó allí de la tumba. ¿Cierto? Cuando el Señor allí recibe de parte del Padre toda potestad en los cielos y en la tierra. Por eso la palabra de Dios dice que toda lengua, ¿cierto?, confesará que Jesucristo es el Señor. Delante de Él se doblará toda rodilla, del creyente, del no creyente, del blanco, del negro, del pobre, del rico. Y toda lengua, dice la palabra, confesará que Jesucristo es el Señor. Pero si aún usted no tiene esa victoria, si aún usted no tiene esa inmortalidad de la cual hablamos hoy, ni tienes ese valor en su vida, ni tienes esa esperanza, ni esa herencia que la resurrección de Cristo nos provee, hoy es tu día para que abra su corazón al Señor. Hoy es el día para que tú invites al Señor a su corazón. El sacrificio de la cruz no puede ser en vano. Aquellos que rehúsen no recibir a Cristo, no aceptar ese sacrificio, dice la palabra de Dios que les espera la muerte segunda, la muerte eterna. De allí no van a salir. Porque el sacrificio del Señor Jesucristo no puede ser en vano. Pero el Señor es un Señor. Él no obliga a nadie. Nosotros tomamos la decisión en fe de aceptar y de recibir al Señor. Por eso, para los que no tienen todavía esto, yo quiero invitarlos a que hagan esta oración conmigo. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias, Señor, porque entregó su vida y derramó su sangre para darme vida eterna. Señor, yo reconozco que he pecado contra ti,
que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero hoy he comprendido que el plan de Dios es que no perezca, sino que tenga vida eterna. Por eso hoy yo me arrepiento de mi pecado, de mi maldad. Hoy te pido misericordia y abro mi corazón y mi vida y te invito para que vivas en mí, para que de aquí en adelante yo honre tu nombre con mi vida. Señor, hoy te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi único Salvador. Te pido, Señor, que tengas misericordia de mí y escribas nuevamente mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames a tu presencia, felizmente pueda responder. Señor, yo te doy gracias por cada gota de su sangre que derramó en el madero de la cruz para limpiar mi pecado, para vencer a mi enemigo Satanás el diablo, para vencer la muerte y para borrar mis pecados. Gracias, Señor Jesús, porque un día como hoy venciste la muerte, venciste la tumba, y hoy, gracias a lo que tú hiciste allí, hoy tengo victoria, hoy soy inmortal, hoy mi vida tiene valor, hoy hay esperanza en mi corazón y tú me tienes una herencia reservada para mi vida. Gracias te doy en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Levanta sus manos ahí, adora al Señor por un momento más. Dale gracias. Dale gracias por cada gota de su sangre, por cada padecimiento. Dale gracias al Señor porque Él tomó tu lugar en la cruz. Dale gracias porque esos clavos que traspasaron allí sus manos y sus pies, no traspasaron las nuestras, sino que Él ocupó tu lugar y mi lugar. Él pagó tu deuda y mi deuda. Dale gracias, porque lo único que nosotros hemos hecho es pecar. Pero tú, Señor, has venido para darnos vida, y vida en abundancia. Gracias, amado Jesús, porque fue ese Cordero inmolado que entregó su vida y derramó su sangre para limpiarnos del pecado, para limpiarnos de las consecuencias del pecado en nuestra vida. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias, Señor, por redimirnos. Gracias, Señor, porque nos trajiste del reino de las tinieblas y nos trajiste a tu reino, al reino de tu amado Hijo. Hoy te damos gracias, Señor, por esa victoria que hoy es mi victoria y la victoria de tu pueblo. Gracias, Señor, porque hoy somos inmortales. Hoy podemos decirle a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh pecado, ¿dónde está tu aguijón? Gracias, Señor, porque hoy nuestra vida tiene valor, porque Cristo Jesús pagó con su vida nuestra redención. Hoy tenemos vida, hoy tenemos esperanza. Gracias. Gracias, Señor, por esa herencia incorruptible, inmarcesible, por esa herencia que tú tienes allí preparada para tus hijos, que tú tienes reservada en el reino de los cielos, porque un día no muy lejano vamos a estar contigo allí. Señor, muchas gracias por todo lo que tú hiciste. Dale gracias al Señor por las enseñanzas, por el ejemplo que Él nos dejó aquí mientras estuvo en la tierra, porque nos enseñó a ser buenos padres, porque nos enseñó a ser buenos hijos, a ser buenos ciudadanos,
porque nos dio allí palabras de vida eterna, porque nos dio promesa, porque nos sanó, porque nos libertó, porque nos bendijo con toda bendición espiritual y material. Y finalmente con su vida, Señor, nos garantizó la vida eterna. Fueron muchos los padecimientos, los dolores que tuviste que sufrir. Hoy te damos gracias, Señor, por lo que hiciste y por lo que estás haciendo hoy. Gracias porque hay un lugar, hay una morada. Gracias porque tu voluntad es que estemos allí con Él por toda la eternidad. Muchas gracias por acogernos. Muchas gracias por perdonarnos. Muchas gracias por recibirnos. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Gracias. Dale gracias ahí.